Desde luego, como ambas disciplinas artísticas hay un vínculo importantísimo entre ellas, ¿no? O sea, de qué manera podríamos imaginar muchísimas ciudades o conocer de muchas ciudades si no es a través de la literatura. Y como muchos narradores han escrito precisamente sobre la arquitectura, sobre los espacios arquitectónicos, sobre las ciudades. Y imaginémonos, por ejemplo, bueno, Italo Calvino, ¿no? Con Las ciudades invisibles, por decir algunas, o Paul Valéry con Eupalinos o El arquitecto, donde hace una oda de la arquitectura, donde hace una elegía precisamente sobre la misma, las virtudes de la construcción, del paso del tiempo, de la memoria material. Simplemente la construcción o la idealización de mundos, Comala de Juan Rulfo o Macondo de García Márquez. Siempre hay una referencia física, hay una referencia urbana de la villa, del pueblo, de la arquitectura. Yo veo un vínculo indisoluble y quizá quienes hayan mejor descrito los espacios arquitectónicos no somos los arquitectos, quizá nos corresponde hacerlos. Hay un texto que yo hice sobre Luis Barragán, al cual me refiero y le digo, Barragán, un Rulfo de la arquitectura, precisamente por esa capacidad sintética. Poca obra de pequeña escala, de una gran dimensión, no por pequeña, de una gran dimensión universal, porque son universos los que construyeron, tanto Rulfo como Barragán, los dos curiosamente de Jalisco, pero hay quizás esa capacidad de síntesis, de tocar lo esencial de parte de una cultura, ¿no? Sobre todo la cultura de México, en este caso la originaria de Jalisco, pero que se convierten en universales. Sí hay un vínculo ahí enorme. Louis Kahn era un arquitecto origen de Filadelfia, extraordinario, quizá uno de los más famosos, hizo de los edificios más bellos que hay en Estados Unidos, que es el Museo Kimball, que está en Dallas Fort Worth. Es uno de los museos de arte más bellos que se hayan podido construir. Hizo una gran obra, un gran pensador, maestro también, pero él en ese caso tuvo una vida totalmente azarosa porque tenía 3 mujeres a la vez. Y entre las 3 lo sabían. Entonces tenía su mujer oficial, de la cual nunca se había divorciado, después con una paisajista que trabajaba también en su despacho, y tenía otra mujer. Entonces tenía 3 mujeres y nunca hablaba de cada una de ellas con ellas, aunque se presupone que ellas sabían, ¿no? Y después él, en un viaje que tuvo, que venía regresando de la India, precisamente de Bangladesh, porque al final él hace todo el parlamento de Bangladesh y les da una identidad a la gente de Bangladesh. En Bangladesh lo adoran porque hizo un edificio que le dio identidad a una nación que no tenía una referencia material que pudiera unir a casi todos ellos en momentos muy difíciles. Y regresando de un viaje, como su vida era muy incógnita, nunca él decía dónde iba y ni venía, ninguna de sus parejas, ni sus familiares, ni sus ayudantes salía de la oficina y no sabían a dónde se dirigía. Entonces, con mucho sigilo, podía tener un viaje hasta otro continente o una ciudad cercana, o podía ir a Nueva York o podía ir cercano. Y regresando de un viaje en Penn Station, en esta estación de Pensilvania de la ciudad de Nueva York, entró al baño y le dio un infarto. Y cayó colapsado en un baño, en el migitorio. Lo descubrió un policía y estuvo 3 días en la morgue. O sea, 3 días en la morgue, nadie lo reclamaba por lo mismo, porque como no comunicaba dónde iba, ninguno de sus familiares lo podía entender. Fue muy dramática su muerte, uno de los grandes arquitectos pensadores y de un oficio extraordinario. Ha sido de estas como accidentes de la vida maravillosos, pero me ha tocado la fortuna de hacer la biblioteca y los estudios. No nomás la biblioteca, sino los estudios donde trabajan los creadores tanto mexicanos como internacionales que viven en México, de gran prestigio, ¿no? Y es fantástico, y establecí una relación de mucha cercanía. Quizá con los primeros que empecé a trabajar en este nivel fue con Carmen Boyosa y con Alejandro Aura, a quien en la calle de Tiepolo, ahí en Mixcoac, les hice su primera casa. Era una casa, pero había que tener el estudio vivían juntos, entonces el estudio de Carmen Boyosa y el estudio de Alejandro Aura. Entonces era cómo separar en la misma casa los dos ambientes. En algún momento fue ese estudio Ángeles Mastretta, y Ángeles, oye, me gusta mucho tu estudio. Entonces viene por cadena, oye, pues, ¿quién te lo hizo? Pues que te lo hizo Felipe. Oye, pues dile. Y después me tocó hacerle su estudio Ángeles Mastretta. Y por consecuencia, después su marido, que también es escritor, que es Héctor Aguilar Camín, entonces dice, oye, pues a mí también hazme mi estudio. Entonces le dice la casa, no solo eso, entonces les hice la casa y les hice el estudio para ella y el estudio para él. Después le hice también a Alberto Ruiz Sánchez, al Pollo, que también ha hablado de los jardines de Mogador, ¿no? Y toda su fantasía sobre la arquitectura árabe, ¿no? La tiene muy presente. Entonces Alberto Ruiz Sánchez también me tocó hacerle su biblioteca en 2 ocasiones. En una primera ocasión más sencilla, no le copiaron los libros porque es amante de los libros, entonces se desbordó a los pocos años. Entonces en 2 ocasiones tuvimos que hacerle su biblioteca, y así empezamos a continuar. Después apareció Juan Villoro,
el cual pues es amigo mío, que hicimos casi la prepa juntos, somos muy amigos. Entonces con Juan Villoro también, entonces le hice su biblioteca. Después apareció José María Pérez Gay, este, eh, también amante de los libros, sobre todo la literatura alemana y todo el mundo germano. Y una vez, en una de las visitas a Pérez Gay, que su mujer Lilia Rosbach, que es un personaje que convoca siempre a muchas gentes, visitó la casa de Pérez Gay, García Márquez. Entonces a García Márquez le encantó. Entonces me habla el Gabo, me dice, oye, que me gustó mucho, pero yo quiero que me hagas una biblioteca, porque tenía una parte de su biblioteca en Cuernavaca, tenía una casa en Cuernavaca en aquel entonces. Digo, no, ya no me puedo mover tanto, voy a concentrar todo eso. Entonces él dice al Gabo, le dice, imagínense hacer la biblioteca de García Márquez. Yo estaba, bueno, cada vez era como escalando más, ¿no? Digo, qué maravilla, ¿no? Y tener la posibilidad. Y a la par también de ello apareció Alejandro Rossi. Entonces Alejandro Rossi también vio además era muy curioso, porque Alejandro Rossi también vio la de Pérez Gay y dijo, yo quiero que me hagas una, pero la mía va a ser mejor, ¿no? Pero entonces era también con casa. Entonces eran casas biblioteca, porque era la casa de Pérez Gay, era su casa con la biblioteca. La casa de Alejandro Rossi, con Olbeth Hansberg, su mujer, también. Entonces también ella es filósofa. Entonces el estudio de Alejandro y el estudio de Olbeth. Hay un trabajo que es fundamental y creo que es lo que les ha agradado a mis clientes, yo creo. A mis pacientes, iba a decir como si fuera médico. Porque decía García Márquez que yo era uno de sus, que él era una de mis víctimas. Eso me gustaba mucho. Decía, yo soy una de tus víctimas. Porque me tienes aquí encerrado. Pero yo creo que hay una cosa que es doctoral, y con una crítica y autocrítica a los arquitectos, y me incluyo en ocasiones como disciplina, que de pronto hay esta idea de querer imponer acríticamente una noción de un espacio independientemente de la persona. Yo creo que ahí hay un error que cometemos en muchas ocasiones. Lo que tienes que hacer es exactamente lo contrario. Y en el caso yo con los artistas, porque igual que les he hecho a pintores, a escritores, lo he hecho con pintores, es entender su mundo. Entonces lo que hago, antes de diseñarlo, yo convivo mucho con ellos. Hay una dinámica casi como de psiquiátrica, hay como una terapia. Yo tengo que saber más de ellos. Entonces, como con ellos o desayuno, me gusta conocer sus hábitats. Entonces generalmente, oye, no me invites a desayunar, no me invites a comer. Entonces voy a sus casas y entiendo cómo están, quiero conocer cómo trabajaban antes de ser ese. Oye, a mí me gusta trabajar, pues claro, no de pie como Hemingway, ¿no? Pero me gusta trabajar de tal forma. Y digo, oye, ¿cómo esta persona trabaja en esta esquina, ¿no? Trabaja en este rincón. Pues sí, te sorprende que esté trabajando en esas condiciones. Entonces le ofreces, ¿y no te gustaría trabajar de tal forma? Ah, bueno, entonces tienes que entender un poco cuál es su método, ¿no? Cómo ellos se desenvuelven, pero sugerirles algo que vaya con ellos, no les puedes imponer.